Buen día, queridos hermanos y amigos, es un placer acompañarles una vez más. Esperamos que las bendiciones del cielo sean con todos ustedes, como lo han sido con nosotros. Continuamos agradeciendo en gran medida sus oraciones por el ministerio de este servidor y los que le apoyan. Es un placer iniciar en esta ocasión con ustedes otra sección de la serie Trazando bien la palabra de verdad, que consiste en explicación de textos que a veces se tornan un poco difíciles o complicados en lo que respecta a las doctrinas fundamentales de la Biblia. Hay un texto que ha sido utilizado por algunas personas para defender cierto punto doctrinal. Vamos a entrar en él hoy. Me refiero a Génesis 35, 18. Génesis 35, 18. Hablando de Raquel, a la hora de dar a luz a Benjamín, dice el texto: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su madre lo llamó Benjamín. ¿Cuál es la situación que tenemos aquí? Bueno, en la primera parte del versículo dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Algunos estudiosos de la Biblia han utilizado esta frase para decir que aquí hay fundamento para hacer referencia al alma como una entidad aparte del cuerpo humano, como una entidad que fue introducida en algún momento en el cuerpo humano por parte de Dios, y eso hizo que le diera vida a ese cuerpo, y no el alma como un todo, como la persona en sí. Es decir, las personas que utilizan esta frase para defender la doctrina de la inmortalidad del alma, lo hacen bajo el punto de vista de que, siendo que el texto dice que cuando murió Raquel, entonces se le salió el alma, esto evidencia que el alma es algo que estaba dentro de ella, puesto que al morirse ella, su cuerpo, entonces el alma se le salió. Es eso lo que tenemos aquí, es en ese sentido que está hablándonos el versículo. ¿O qué es lo que hay en verdad aquí? ¿Es el alma un ente incorpóreo que existe fuera del cuerpo humano, que en algún momento fue introducido en el cuerpo humano y que cuando los humanos morimos se nos sale y se va para algún lugar? ¿Es eso lo que hay aquí? Bueno, para analizar en verdad qué es lo que nos dice este versículo, quisiera invitarles a que lo veamos desde 4 ángulos. En primer lugar, quisiera invitarles a que veamos juntos qué significa en el contexto de Génesis 35, 18 el vocablo que ha sido traducido en la versión del 60 como salírsele, en la frase y aconteció que al salírsele el alma. ¿Cuáles son algunos significados, además de muchos otros, del término hebreo traducido aquí como salírsele? Me refiero al vocablo hebreo yatsa, traducido no solamente en la 60 sino en varias versiones como salir o partir, dejando así al texto diciendo que el alma se sale o que el alma parte a algún lugar X a la hora de morir una persona. ¿Qué significa en el contexto de Génesis 35, 18 este vocablo? En segundo lugar, vamos a ver entonces en el breve estudio de este versículo cómo es que puede salir algo impersonal, si es que el alma no es una entidad aparte del cuerpo humano. ¿Cómo es que dice el texto entonces que salió a la hora de morir Raquel? Es decir, los que defienden la doctrina, la enseñanza de la inmortalidad del alma, dicen que el mismo hecho de que aquí diga que el alma salió es suficiente evidencia para demostrar que el alma es una entidad por sí misma, aparte del cuerpo del organismo humano, que se sale de él cuando el ser humano muere.
Veremos juntos entonces cómo es que puede salir el alma si no es algo, una entidad personal. ¿Cómo podría salir? ¿Puede salir no siendo una entidad personal? ¿Qué significaría en ese caso también el salir de esa alma? En tercer lugar, estaremos viendo juntos en qué sentido se utiliza en el contexto de Génesis 35:18 el vocablo nefesh o nefesh, que traducido al español es alma o ser viviente. ¿En qué sentido se utiliza en Génesis 35:18 el vocablo nefesh o alma? Y como cuarto y último lugar, estaremos viendo cómo traducen el texto de Génesis 35:18 algunas otras versiones que nos sirven para tener un concepto más amplio de lo que en verdad hay de contenido en este versículo. Bien, empecemos con el primer punto. ¿Lo recuerdan? Los diferentes sentidos que hay en el vocablo yatsa, traducido en la versión 60 como salir. ¿Cuáles son los diferentes sentidos? Entre muchos otros. Veamos algunos. Vamos a Jeremías 10:20. Jeremías 10:20. A ver qué tenemos ahí. ¿Cómo traduce el mismo traductor de la 60 este vocablo, pero ahora en Jeremías 10:20? El vocablo que tradujo en Éxodo 35:18 como salir. Dice así, Jeremías 10:20. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. Aquí la palabra hebrea yatsa ha sido traducida como abandonado. Abandonado, así que es un significado más de yatsa, abandonar. Y si ustedes notan la palabra que sigue, haciendo uso del paralelismo hebreo, el paralelismo hebreo era un sistema que utilizaban los hebreos para escribir, que era o consistía en decir X cosa y luego repetirlo en otras palabras, repetir el mismo concepto que ya se dijo, pero en otras palabras. Aquí tenemos el uso de ese recurso literario, porque después de decir mis hijos me han abandonado, dice y perecieron. ¿Lo abandonaron en qué sentido? De que ya no estaban, ya no existían. Bueno, entonces uno de los significados de yatsa, traducido como salir en Éxodo 35:10, en Génesis 35:18, es abandonar. Abandonar. Yo les sugeriría, si tienen la posibilidad, de que vayan anotando los significados varios de este término, para que luego, al poder buscar diferentes sentidos para el significado de este término en Génesis 35:18, se nos haga más posible la traducción con un contexto más amplio de significados. Veamos otro. Lamentaciones 1:6. Lamentaciones 1:6. ¿Qué tenemos en ese caso? Dice: desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Aquí el término yatsa aparece en el texto hebreo en la primera palabra, traducida aquí como desapareció. Es el mismo término traducido como salió en Génesis 35:18. Así que un significado más para el vocablo hebreo traducido como salió en Génesis 35:18 es desapareció, desaparecer. Otro significado, Ezequiel 26:18. Ezequiel 26:18. Dice el texto: ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Aquí el vocablo está en la última palabra del versículo. Fin. Fin de acabar, fin de terminar, fin de dejar de ser. ¿Ok? Es la misma palabra en el texto hebreo. Fin. Tenemos tres ya entonces.
tres significados distintos del término yatzá: abandonar, desaparecer y fin de acabar, fin de dejar de ser. Uno más, Josué 19:47. Josué 19:47. Dice: y les faltó territorio a los hijos de Dan. Sigo leyendo en la versión del 60, en la misma que estamos analizando, Éxodo 35:18. Y les faltó territorio a los hijos de Israel. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, etcétera, etcétera. El término aquí es faltó. Yatzá es el término utilizado en el texto hebreo, traducido aquí en la 60 como faltó. Así que tenemos un significado más para el vocablo, que es faltar. No tenían ya, se les acabó. ¿Okay? Faltar, acabarse. Un texto más, Daniel 10:20, y tenemos otro ejemplo. Daniel 10:20. Este es muy interesante, por cierto. Dice: él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Aquí está otra vez el vocablo traducido como terminar, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Otra vez un significado afín con los que hemos venido viendo del término yatzá, que es terminar. Al terminar con él, al acabar con él, ¿ok? Terminar. Tenemos otro más, un ejemplo más, por darles uno último. Proverbios 22:10. Proverbios 22:10. Dice así: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Aquí el vocablo es el traducido como saldrá. Y es muy interesante porque también se usa el paralelismo hebreo aquí. Vean, lo que está diciendo el texto es: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. ¿Qué quiere decir? Quita al escarnecedor, échalo fuera. ¿Y qué va a pasar cuando se echa fuera al escarnecedor? ¿Qué pasa con la contienda? Ya no existe, se acaba, termina. Por eso, haciendo uso del paralelismo hebreo, vuelve a decir en la última frase del versículo: y cesará el pleito y la afrenta. ¿Okay? Entonces tenemos el significado de salir, sí, pero en el sentido de cesar, de acabar, de dejar de ser. Veamos entonces el segundo punto, no sin antes repasar brevemente los significados de yatzá que hemos podido compartir con ustedes, además del significado de salir. Tenemos abandonar, desaparecer, fin de terminar, faltar, terminar, acabar. Todos términos afines entre sí. Entonces, volviendo al texto, Éxodo 35:18. Podemos perfectamente, sin hacer violencia al texto hebreo, leer el texto así: y aconteció que al abandonarle el alma, murió. Y aconteció que al desaparecer su alma, ella murió. O aconteció que al fin de su alma, ella murió. Cuando llegó a su fin, el alma, ella murió. Y aconteció que al faltarle el alma, ella murió. O lo que sería lo mismo aplicando el otro término que vimos. Y aconteció que al terminar, al concluir su alma, su existencia en este mundo, ¿no? Al terminar, al concluir su alma, ella murió. O utilizando el que encontramos en Proverbios, aconteció que al cesar su alma, al no existir más el alma, entonces lo que hay es muerte, porque el alma es la unión del cuerpo y del soplo.
que es lo que hace que se produzca la vida. ¿Ok? Bien, vamos a la segunda parte entonces que les mencioné de lo que quisiéramos ver en este caso. Hay quienes mencionan que cuando dice aquí que el alma salió de Raquel, definitivamente tiene que estarse refiriendo al alma como un ser, como una entidad incorpórea, sin cuerpo físico, que se sale del cuerpo cuando la persona muere, puesto que dice que en sí salió del cuerpo. O sea, lo que estas personas dicen es, ¿cómo puede salir del cuerpo algo que no es una entidad con mente propia? Bueno, pensemos un poquito en eso. Usa la Biblia, el texto hebreo, el término yatzá, para referirse a algo que sale de otro algo, sin que eso que sale sea una entidad personal. Repito, puede salir de algún lugar algo que no sea una entidad personal. Se utiliza este mismo término, yatzá, para aplicarlo a cosas y no seres saliendo de algún lugar. Bueno, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Génesis 2.10. Veamos Génesis 2.10. No vamos a ver todos para no cansarles, pero sí algunos. Estaré saltando otros. Génesis 2.10. Ustedes pueden hacer un trabajo interesante con una concordancia, un diccionario, todos en el sentido hebraico del texto hebreo. Ustedes pueden buscar el término yatzá, salir, y ver a todas las cosas que se le aplican, no solamente a entidades personales. Veamos un ejemplo. Les decía Génesis 2.10. Dice, y salía, ahí está el término yatzá, salir, y salía de Edén, ¿qué cosa? Un río para regar el huerto. ¿Noten? Entonces, sí se utiliza este término para hacer referencia a cosas y no solamente a entidades personales. Aquí tenemos que lo que está saliendo es un río, ¿sí? Puede salir un río del Edén sin que el río tenga que ser una entidad que tenga mente propia. El río no es una entidad personal, es una cosa. Otro ejemplo, en el mismo Génesis 19 y el versículo 23. Génesis 19, el versículo 23, dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Aquí está el término otra vez, yatzá, traducido como salía en este caso también, pero dice que lo que salía aquí era el sol, otra vez. Entonces sí se aplica el término yatzá en el sentido de salir a cosas, no solamente a entidades personales con una mente propia. Aquí tenemos al sol saliendo sobre la tierra, y no por eso el sol, que se lo presenta como saliendo, es un ente personal. Otro ejemplo, Éxodo 17.6. Éxodo 17.6. Dice allí el texto bíblico, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Aquí está el término yatzá otra vez, refiriéndose en este caso o aludiendo a las aguas que saldrían de la peña. Otra vez, las aguas no son una entidad personal, pero también se usa el término yatzá para aplicárselo a ellas diciendo que salieron de la peña. Lo mismo vamos a encontrar en Números 20.11. Números 20.11. Dice así, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron, aquí está el término otra vez, yatzá, salieron muchas aguas, y le dio la congregación y sus bestias. Exactamente lo mismo que el texto anterior. Yatzá aplicado a las aguas que salen de la peña, y no porque ellas salen de la peña son una entidad personal. Hay muchos casos donde se utiliza para el agua saliendo igual, el mismo término. Pueden ustedes ver por su cuenta Deuteronomio 8.15,
y algunos otros, Ezequiel 47.1, 47.8, 47.12, Zacarías 4.8, etc. Pero quiero darles otros ejemplos. Miren, por ejemplo, Génesis 24.50. Génesis 24.50. A ver si estamos bien con el texto, que a veces entre tantos textos se me cruza alguno. Les dije Génesis 24.50. Sí. Dice, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. ¿Noten? Que está hablando de la acción providencial de Jehová. Dice, de Jehová ha salido esto. Quiere decir que la acción que salió de Jehová era una entidad personal. No, es Dios actuando, pero la persona es Él, no su acción. Su acción es una cosa, es una acción. Y dice que sale, está el mismo término. Esa acción sale de Jehová. Por lo tanto, sí se aplica el término yatzá, en el sentido de salir a cosas que no son personas. Bien, otro ejemplo, números 16:35. Números 16:35. Dice, también salió, aquí está otra vez el término hebreo, también salió, pero en este caso es en referencia a fuego de delante de Jehová. Noten, el fuego salió, porque el fuego salió, entonces tenemos que entender que el fuego es un ser pensante, una entidad que salió de algún lado. No. Hay muchos casos más, pero vamos a dejarlo por ahí en esta ocasión. Porque si ustedes quieren buscar, tal vez por su cuenta, cómo se menciona otras cosas que no son entidades personales, haciéndose alusión a ellas con el mismo término de salir. Pueden buscar lo que son palabras que salen, Números 32, Deuteronomio 8.3, Josué 6.10, Salmo 19.4, Isaías 45.23, 48.3. Lamentaciones 3:38. Pueden encontrar también alusión a impiedad, la impiedad saliendo, 1 Samuel 24:13. Van a encontrar alusión a pregón, 1 Reyes 22:36, como un pregón sale, y no por eso es una persona o una entidad con mente. A las estrellas se las menciona saliendo, igual usando el mismo término, yatzá, en Nehemías 4:21, al sol en Job 18:16 y 9:7, al mar se lo menciona saliendo en Job 38:8, al hielo en Job 38:29, al humo en Job 41:20, la llama se la menciona, llama de fuego, saliendo en Job 41:21, la ley se la menciona como saliendo, igual aplicándole el mismo término en Isaías 51:4, en Miqueas 4:2, la salvación se la presenta saliendo igual, utilizando el mismo vocablo, en Isaías 51:5. La tempestad de Jehová se la menciona como saliendo en Jeremías 23:19 y 30:23. La acción de gracias se la menciona saliendo en Jeremías 30:19. El cordel de medida en Jeremías 31:39. Los relámpagos se los menciona saliendo, utilizando el mismo término, yatzá, que en Génesis 31:18. Se lo menciona los relámpagos saliendo en Ezequiel 1:13. A la mañana se la presenta también como saliendo en Ezequiel 7:10. El renombre de Israel se lo menciona saliendo en Ezequiel 16:14. Se habla también de la espada como saliendo en Ezequiel 21:4. Se hace referencia a caminos que salen en Ezequiel 21:19. Inclusive también al herrumbre que sale en Ezequiel 24:12. Se habla de la mercadería que sale en Ezequiel 27:33. También se hace referencia a carbones encendidos que salen en Habacuc 3:5, y en todos estos textos se utiliza el mismo término yatzá que se utiliza en Génesis 35:18.
Se habla también de un efa, que es una medida, saliendo en Zacarías 5:6. Los 4 vientos saliendo también en Zacarías 6:5. Un dardo saliendo en Zacarías 9:14, etcétera, etcétera. Así que el punto aquí es que el argumento de que, puesto que se dice en Génesis 35:18 que el alma salió de Raquel, obligatoriamente tenemos que entender entonces que se está haciendo referencia al alma aquí como un ser, como una entidad personal. No tiene ningún fundamento, por los pocos ejemplos que hemos dado, y hay muchos más. Pero pasemos entonces al tercer punto que les mencioné. ¿Qué sentido tiene la palabra nefesh o nefesh, que es traducida como alma o ser viviente? ¿Qué sentido tiene en Génesis 35:18? Volvemos allá. Vamos por un momento de nuevo allá. Génesis 35:18. Volvamos a leer el texto ahora, con los elementos nuevos que tenemos. Y aconteció que al salírsele el alma, murió. Ya con lo que tenemos podemos leer perfectamente. Y aconteció que al acabarse su alma, o aconteció que al terminar su alma, aconteció que al dejar de ser su alma, aconteció que al terminarse su alma, ella murió. Ahora, ¿cuál es el sentido de alma aquí? Bueno, quisiera invitarles a que veamos algunos textos y qué sentido le dan al término alma, para que al analizarlos podamos abordar de nuevo Éxodo 35:18 con nuevos elementos que nos van a dar un marco más amplio para entender el texto en una forma más sabia, más prudente y más fiel al texto hebreo en todo su contexto. Veamos algunos ejemplos donde alma es utilizado en el texto hebreo para hacer referencia simplemente a vida. Alma es igual a la vida. Algunos ejemplos. Génesis 9:4. Génesis 9:4. En todos los textos que vamos a ver, el término hebreo es nefesh, el mismo de Génesis 35:18, traducido como alma. Les dije Génesis 9:4, dice, pero carne con su nefesh, pero aquí traducido como vida. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, que una traducción correcta, perfecta, del término nefesh es vida. ¿Ok? Otro ejemplo. En el mismo versículo siguiente, el 5, del mismo capítulo, Génesis 9:5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Otra vez aquí el término para vida es nefesh. Nefesh. Éxodo 21:23, otro ejemplo. Éxodo 21:23. Donde nefesh es traducido como alma. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. El hebreo dice nefesh por nefesh. Vida por vida. Entonces alma perfectamente puede traducirse como vida. Otro ejemplo, Levítico 17:11. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, aquí el término, la vida de la carne en la sangre está. La nefesh de la carne en la sangre está. Otra vez, el término es traducido como vida. En el versículo 14 encontramos lo mismo. Porque la vida de toda carne en su sangre.
es en su sangre, es su sangre, porque la vida de toda carne es su sangre. Otra vez el término traducido aquí como vida es el mismo nefesh, traducido como alma en Génesis 35, 18. En Números 35 tenemos otro ejemplo. Números 35 y el versículo 31. Dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. El texto hebreo dice, y no tomaréis precio por la nefesh del homicida. Ok, entonces es lo mismo traducir alma que traducir vida. Un ejemplo más, Deuteronomio, en este caso 19 y el versículo 21. Deuteronomio 19, 21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Otra vez el término aquí traducido como vida es nefesh. Vida por vida, nefesh por nefesh. Uno en Josué, un ejemplo en Josué. Josué, vamos al capítulo 2 y en este caso el versículo 13. 2.13. Acordaos, estoy leyendo el 1 yo. 2.13. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, etc. Otra vez, aquí es traducido como vida el término nefesh. Hay muchos ejemplos más. Veamos uno en Jueces. Hay bastantes en Josué. Jueces, el capítulo 5. Y el versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Otra vez el término nefesh, pero aquí traducido como vida. En fin, hay una cantidad grande. Usted puede hacer lo mismo, buscar en una concordancia hebraica el término nefesh y va a encontrar cualquier cantidad de alusiones a ese término, pero traducido como vida. ¿Ok? Entonces, volviendo a Génesis 35, 18 con estos elementos en mente, leamos ahora el texto. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido hasta aquí. Leámoslo primeramente como está en la del 60. Dice, tal y como está, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Bien, con los elementos que hemos puesto sobre la mesa ahora, podemos leer perfectamente. Y aconteció que al acabarse la vida, pues murió, llamó su nombre Benoni. Okay, estoy sintetizando todo lo que hemos visto hasta aquí. Y aconteció que al momento de terminársele la vida, pues murió. ¿Lo pueden ver? En forma fácil, sencilla. Y aconteció que al terminársele la vida, pues murió. Llamó su nombre Benoni. Bien. Esto nos indica, amigos y hermanos queridos, que no hay ningún fundamento en este versículo para apoyar de ninguna forma la doctrina de la inmortalidad del alma. Es un texto simple, sencillo, que nos habla de lo que ocurre al morir. Al morir desaparece, deja de ser, se acaba, termina lo que es el alma, porque el alma, aunque no estamos viendo eso ahora, sino en otra ocasión, es la unión, según Génesis 2.7, la unión de dos cosas: el cuerpo hecho del polvo de la tierra y el soplo que Dios alentó en su nariz. Esos dos elementos juntos, dice Génesis 2.7, que son los que llegaron a conformar el nefesh o ser viviente. Bien, quisiéramos animarles, después de dejar por aquí este texto, a que hagan sus preguntas, sus intervenciones, expresen sus inquietudes. Tenemos en el video que ustedes están viendo la dirección electrónica, también los teléfonos. Siéntanse en la total libertad de hacernos llegar sus opiniones, aun si algo no le pareciera de lo que exponemos acá, con total confianza y libertad, que con total respeto estaremos recibiendo sus inquietudes al respecto. Y también quisiéramos decirles que estaremos
respondiendo a inquietudes que ustedes gustan o quisieran que respondiéramos. Como también estamos en la total disposición, con muchísimo gusto, si cualquiera de nuestros queridos amigos y hermanos que ven estos videos quisieran que expongamos, que expliquemos algún texto que a usted le inquieta y que por alguna razón no lo mira entre lo que nosotros estamos exponiendo, se sienta libre. Escríbanos al correo electrónico o llámenos y díganos: queremos que usted explique tal texto o que explique tal situación que se presenta dentro de X doctrina y que nos complica un poco, puesto que la Biblia dice tal y tal cosa. O ¿por qué creen ustedes esto si la Biblia presenta tal y tal punto diferente a lo que ustedes creen? Etcétera. Siéntanse libres, estaremos en total disposición de escuchar, de atender esas inquietudes, y si hay textos que a ustedes les gustaría que expongamos aquí y que por alguna razón no están en la lista que estamos exponiendo, con mucho gusto, a su debido tiempo, entonces los estaremos presentando en video para beneficio de todos. Que Dios les bendiga mucho. Es un placer para el ministerio SECABIB, Seminario de Capacitación Bíblica Permanente, servirles y a través de él llegar a sus hogares. Que las bendiciones de Dios sean con todos. Muchas gracias.